El físico Ray Palmer es Átomo, el superhéroe más pequeño del mundo. Para lograr su increíble poder, el científico usó un trozo de enana blanca superdensa y radiación ultravioleta. Y como en ciencia no hay temas pequeños, ¿qué les parece si nos metemos en el diminuto mundo de Átomo? ¿Cómo surgió el poder de hacerse diminuto de átomo? Resulta que el físico Ray Palmer estaba trabajando en la búsqueda de un proceso de miniaturización que, según él, permitiría bajar los costos de transporte de los alimentos y de esa forma eliminaría el problema del hambre mundial. ¿Ven? Lo primero que necesita un superhéroe es un buen corazón. Una noche, un meteorito cae cerca del laboratorio de Ray Palmer, quien sale a buscarlo. Allí encuentra un trozo de estrella enana blanca superdensa. Lo levanta y se lo lleva, y en su laboratorio talla un lente con el resto de estrella. Haciendo pasar luz ultravioleta por el lente, el físico generó un rayo miniaturizador que lo convirtió en átomo. En historias posteriores, Palmer coloca este dispositivo en un cinturón y logra así miniaturizarse a voluntad. Si bien las estrellas superdensas existen, al igual que la radiación ultravioleta, no parece razonable que una combinación de las dos cosas permita miniaturizar a una persona. Pero hay algunos físicos que son aún más duros con átomos. En el libro La ciencia de los superhéroes, Lois Grech y Robert Weinberg critican duramente el origen de átomo. Entre otras tantas cosas, señalan que un trozo de enana blanca estaría a más de 20.000 grados y que su densidad sería de varias toneladas por centímetro cúbico. Por lo tanto, concluyen que si Ray Palmer pudiera levantar ese objeto, ya debería tener el poder de la superfuerza y de la superresistencia al calor, incluso antes de la llegada del meteorito. Los autores del libro no solo hablan del peso y la temperatura del trozo de enana blanca, sino que además realizan un montón de críticas. Y finalmente terminan diciendo: lo pequeño es divertido, lo pequeño es interesante, lo pequeño permite buenas historias e imágenes fantásticas, pero desgraciadamente lo pequeño es imposible. Otro tanto dice James Kakalios en su libro La física de los superhéroes, pero tiene cuidado de aclarar, entre paréntesis, que esto es imposible únicamente en nuestro estado actual del conocimiento. ¡Ey, cerebritos! ¡Métanse con gente de su tamaño! El poder de átomo parece inaceptable para los físicos, pero como dijo un músico cubano, prefiero hablar de lo imposible, porque de lo posible se sabe demasiado. Busquemos en la ciencia ficción a ver si hay algún mecanismo para lograr la miniaturización de átomos. La novela de Isaac Asimov, Viaje alucinante, que fue llevada al cine, narra la travesía al interior de una persona en coma de una nave miniaturizada. Isaac Asimov escribió el libro por encargo y nunca se sintió muy orgulloso ni de él ni de la película, debido a imprecisiones científicas. Tratando de superarse, mejoró algunos aspectos en la novela Viaje alucinante 2, Destino Cerebro. En la novela Viaje alucinante 2 se da una interesante conversación entre una científica rusa, una tal Voronova, que formaba parte del equipo de investigación que desarrolló la técnica de miniaturización, y un científico estadounidense, un tal Morrison, que era escéptico al respecto. En esa conversación se plantean claramente las tres alternativas para lograr la miniaturización y sus principales defectos. ¿Por qué está tan seguro de que la miniaturización es imposible? Si reduce a un hombre al tamaño de una mosca, toda la masa estaría apiñada en el volumen de una mosca. Terminaría con una densidad de algo así como 150.000 veces la del platino, la sustancia más densa que se conoce en la Tierra. ¿Y si la masa se reduce en proporción? Entonces, el hombre terminaría con un átomo miniaturizado por cada 3 millones de átomos del original. El hombre miniaturizado tendría no solamente el tamaño de una mosca, sino también el poder cerebral de una mosca. ¿Y si también los átomos se reducen?
Si me está hablando de átomos miniaturizados, entonces la constante de Planck, que es una cantidad absolutamente fundamental en nuestro universo, lo prohíbe. Los átomos miniaturizados serían demasiado pequeños para encajar en la granulación del universo. ¿Y si le dijera que la constante de Planck también fue reducida? Entonces, no le creería. Isaac Asimov, además de un autor de ciencia ficción, era un científico, y en ese breve diálogo estableció las 3 opciones posibles para reducir el tamaño de átomo. Repasemos. Opción 1. No cambia la masa y se comprime la materia. Opción 2. El número de átomos disminuye en proporción. Opción 3. Los átomos también son miniaturizados. Veamos. La opción 1, es decir, no cambia la masa, pero se comprime la materia, se puede dar en la naturaleza, pero a un precio muy alto. La materia en estados superdensos, que se obtiene en las estrellas que han agotado su combustible y comienzan a contraerse por la gravedad, puede llegar a ser muy grande, como es el caso de la estrella enana blanca que encuentra Ray Palmer. Pero para lograr la reducción de tamaño que Átomo muestra en algunas historietas, debería tener una densidad aún mayor que la de una enana blanca. Debería tener la densidad de una estrella de neutrones. Allí los átomos se comprimen a tal punto por la gravedad que pierden sus propiedades usuales y se transforman en un conglomerado apretado de neutrones. Estas estrellas superdensas, llamadas pulsares, giran muy rápido y emiten rayos X a una frecuencia tan alta y precisa que parecen ser generados por mecanismos artificiales. De hecho, inicialmente los científicos que las descubrieron pensaron que podría tratarse de una señal de vida extraterrestre. Si hiciéramos esto con átomo, al final tendríamos algo muy pequeño, pero que no tendría las propiedades físico-químicas de un ser humano. Esta opción debe ser descartada pensando en la salud de Ray Palmer. Sí, por favor, cuiden mi salud, que los superhéroes no tenemos mutualista. La segunda opción, es decir, reducir el número de átomos proporcionalmente al tamaño, tendría consecuencias menos trágicas, pero bastante desagradables. Si quitáramos una cierta parte de la materia que constituye el cuerpo de la persona, estaríamos literalmente recortándola y nos quedaríamos con un número mucho menor de células, por ejemplo, de neuronas. Si esto sucediera, las capacidades cerebrales de átomos se verían reducidas y Ray Palmer sería menos inteligente que un insecto. No sé quién es más inteligente. Nosotros los insectos por lo menos no tenemos bombas atómicas, no somos consumistas ni sentimos placer al dañar a los demás. Por descarte, nos estaríamos quedando con la última opción para lograr la miniaturización, es decir, reducir los átomos. El tamaño de un átomo es del orden del llamado radio de Born, que es un radio aproximado del átomo de hidrógeno en su estado fundamental. Esto se expresa de la siguiente manera. El radio de Born es igual a la constante de Planck al cuadrado dividida la masa del electrón multiplicada por la constante Ke, que tiene que ver con la intensidad de la fuerza eléctrica entre partículas cargadas en nuestro universo, y por E, que es la carga elemental de protones y electrones en nuestro universo. El radio de Bohr es la unidad de medida del tamaño de todos los átomos. Por tanto, si cambiáramos su valor, cambiaría también el tamaño de los átomos. Si volvemos a la ecuación del radio de Bohr, vemos que para reducirlo, o sea, reducir el tamaño del átomo, no estamos limitados a cambiar la constante de Planck, sino que hay otras constantes fundamentales que también influirían, como aumentar la fuerza entre cargas eléctricas, aumentando la carga elemental E o la intensidad de la atracción con Ke, o aumentar la masa de los electrones. De todas las opciones que hemos analizado, esta parece la más prometedora. Y además permite entender un poder que Átomo dice tener, cambiar en forma independiente su tamaño y su masa. Ese poder lo usa, por ejemplo, para golpear a los villanos cuando está miniaturizado, aumenta su masa y los golpea siendo pequeño. Para eso, bastaría con controlar en forma independiente la constante de Planck y la masa de las partículas elementales. De ese modo, podríamos lograr átomos más pequeños con una gran masa, sin necesidad de comprimirlos como en una estrella de neutrones. ¡Ja! Ahí tienen, físicos de pacotilla. Es cierto, si Ray Palmer lograra modificar las constantes físicas universales, podría tener sus poderes. ¿Pero es posible modificar las constantes físicas? ¿Qué efecto secundario tendría cambiar la constante de Planck? ¿Algún físico pensó en esta posibilidad? En caso de lograr la miniaturización, ¿qué riesgo correría Ray Palmer en ese mundo microscópico? Las respuestas después del corte.